tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me en la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Bueno.
Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Hace mucho tiempo en general que no estábamos transmitiendo. Si quizás volteo algunas veces para ver cómo... Listo. No quiero distraerme más. Tenía puesto el auricular para ver cómo estaba saliendo la transmisión. Estamos bien, está fluido, está todo perfecto. Así que bueno, vamos a poner en pantalla el título de lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, así que bueno, contento porque otra vez estamos transmitiendo, otra vez estamos haciendo lo que el Eterno nos ha enviado a hacer, y cuando no lo hacemos, cuando somos llamados y no respondemos a eso, ¿sí? Como lo fue, como tantas veces lo hemos dicho, y yo creo que muchos pastores y predicadores, ¿no? Muchos que han recibido una asignación, algo que hacer de parte del Eterno, y no lo hacen, dan este ejemplo, que es el ejemplo de Jonás, ¿no? El profeta Jonás, que Yahweh le habló, ¿sí? El Padre Eterno le habla y él tiene que obedecer, no lo hace, hace las cosas a su voluntad, y cuando hacemos las cosas a nuestra voluntad, ahí vienen los problemas, ahí vienen las pruebas que literalmente no vienen de parte del Eterno, son pruebas que van más allá del plan que Él ha predestinado para nuestra vida, ¿sí? Él ya tiene, desde antes de que naciéramos, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido, Él ya sabía qué iba a pasar cada día de nuestra vida, ¿sí? Nuestro día a día y lo que pasa en nuestras vidas no es una casualidad. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos bajo nuestra propia voluntad, ¿sí? Porque la desobediencia, el no alinearse a lo que la palabra del Eterno dice, a lo que la palabra de Yahweh dice, ¿sí? Nosotros tenemos instrucciones, las hemos recibido y hablamos muchas veces de eso, que están en la Torá. Primeros 5 libros que fueron recibidos, ¿sí? Por el Ruach HaKodesh, que es el espíritu, como nosotros lo hemos conocido como el Espíritu Santo, que en realidad es el Espíritu mismo de Yahweh, ¿sí? No es un Dios aparte ni nada de eso, ¿sí? Yahweh uno es, ¿sí? Pero él, nosotros como nos han enseñado, quizás nos han enseñado que es un Dios tripartito, o son tres dioses en uno. Nosotros no somos idólatras, ¿sí? Si fueran tres cosas diferentes, como nosotros nos han enseñado, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nos han enseñado eso, ¿sí? Nosotros no, si no estaríamos haciendo idolatría en ese caso, ¿sí? Y sepan que Yahweh uno es. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque la palabra lo dice, ¿sí? No es ningún invento, ¿sí? La palabra dice Shema Israel, ¿sí? Yahweh tu Elohim uno es. Eso dice la Torá, dice la palabra del Eterno a su pueblo Israel. Y adivinen quién es el pueblo Israel. Somos nosotros, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la casa de Israel, ¿sí? Pertenecemos a esa dispersión que hubo en el tiempo de la persecución, ¿sí? Y eso fue lo que permitió que se establecieran en distintos lugares de la tierra y formaran las naciones, ¿sí? Yo sé que para muchos nacer en un país u otro determina su identidad geográfica o su identidad como un ciudadano, ¿sí? Que es un ciudadano, es una persona que por sobre todas las cosas tiene autoridad o tiene derecho de ejercer el sufragio o voto, ¿sí? En el país de donde tiene la ciudadanía, ¿sí? En el caso de Colombia, los ciudadanos de Colombia, los colombianos, pueden ejercer sufragio o voto para elegir su representante, ¿sí? En Colombia. Eso es lo que principalmente los hace ciudadanos, lo que principalmente diferencia a los colombianos del resto del mundo, que ellos tienen esa autoridad, ese derecho por sobre todas las cosas. Cuando somos ciudadanos tenemos derechos, ¿sí? Cuando somos ciudadanos de un determinado país tenemos derechos. ¿Y qué pasa si nosotros no somos, porque hablamos, ¿no? Estamos hablando de identidad para empezar, ¿no? Este mensaje, estamos hablando un poco de lo que resulta ser la identidad nuestra, que nos han enseñado durante mucho tiempo otra cosa. ¿Qué pasa si nosotros en realidad no tenemos identidad? ¿Por qué? Porque bien sabemos que Yeshua
desde el momento que llega al mundo, que se hace hombre, ¿sí? Y pasa todas las pruebas, siendo un hombre, una persona, siendo hijo de Yahweh, ¿sí? Siendo él mismo una deidad, parte, ¿sí? Porque él pertenece, él es la imagen visible de Yahweh, ¿sí? No es el Dios aparte, ¿sí? Él es la representación, la imagen misma de Yahweh, porque él no hacía nada sin que su padre lo dijera. Entonces, si él, siendo hombre, porque él se hizo hombre y se puso a la par exactamente, tuvo las pruebas, las tentaciones, los sentimientos, las emociones y todo lo que tenemos nosotros hoy en día, él lo tuvo, ¿sí? No es que él era algo que sobrepasaba todo entendimiento y que no tenía ninguna tentación y que todo era fácil para él, no. Él tenía que soportar hambre, ¿sí? Él pasó tentaciones, ¿sí? Él tenía tentaciones como cualquier hombre, ¿sí? Porque él sigue siendo hombre. Yo sé que él vino, se hizo hombre, desde el momento que se hace hombre, pasa por pruebas, como nosotros las pasamos. Entonces, él no pecó, ¿sí? Ni siquiera en pensamiento. Entonces, todo lo que él tuvo que resistir, ¿sí? ¿Para qué? Para que llegase esa salvación por gracia, que no deja de ser por gracia, ¿sí? Gracia, aclaremos, no significa ni nunca significó hago lo que quiero y total soy perdonado. No, no significa eso. ¿Muchos lo han llevado para ese lado? Sí, claro que sí. Pero no significa eso. Tampoco significa vamos a comer lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa que se mueva y que respire se puede tirar al asador y comer. Y hacemos la oración y lo santificamos. No, tampoco significa eso, porque por eso recibimos las instrucciones, ¿sí? Instrucciones no son leyes, ¿sí? Porque nosotros nos han enseñado como ley, ¿sí? No, instrucciones, la Torá significa instrucciones, ¿sí? Entonces, esas instrucciones son para que nos vaya bien, si nosotros las obedecemos, ¿sí? Porque dentro de las instrucciones, dentro de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Para empezar, la Biblia es un solo libro, ¿sí? Es un solo libro. Lo que pasa es que la diferencia es que vino Yeshua después y perfeccionó, o más bien vino a cumplir, a completar, a darle esa confirmación a lo que estaba en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es la Torá o el Tanaj, ¿sí? Pero estamos hablando de un mismo pacto. Primero fue el pacto, ¿sí? En lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ese fue el pacto primero que Yahweh hizo con su pueblo Israel a través de Moisés. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel rompe ese pacto. Ese pacto cuando se estableció a los pies de la monte Sinaí, yo digo esto para repasar y para que los que no conocen sepan. Cuando ese pacto se estableció en el monte Sinaí y estaban las 12 tribus de Israel esperando a los pies de ese monte, de esa montaña, hubo un sacrificio de un animal, ¿sí? Ahí en ese monte. O sea, es decir, fue un sacrificio o fue un pacto de sangre. Hubo derramamiento de sangre. Y las 12 tribus que estaban esperando abajo, ¿sí? Mientras Moisés estaba en la cima, ¿sí? De ese monte, ellos juraron seguir a Yahweh y cumplir con sus estatutos, con sus mandamientos. Específicamente, juraron cumplir con la Torá. Cuando sabemos todos, cuando llegan a la tierra prometida, ¿sí? Se engordaron, se emborracharon, ¿sí? Empezaron a hacer todo lo contrario a lo que tiempo atrás habían jurado que prometerían hacer, ¿sí? Que cumplirían. Ellos rompen el pacto al momento de hacer esto, de emborracharse, de engordarse, de hacer todo lo contrario a lo que decía la Torá. Entonces ahí vemos que se rompe ese pacto que Yahweh había establecido para con las 12 tribus, ese pacto que más adelante en la historia bíblica, y cuando hablamos cuando digo historia bíblica estoy hablando de el periodo, ¿no? Cómo se fue cumpliendo, ¿no? Escatológicamente, o más bien de una manera consecuente, ¿no? De cómo fue pasando todo. Más adelante, ¿qué pasa? Si no, sabemos que hay un libro llamado Apocalipsis, todos lo conocemos, y eso anuncia lo que pasaría en el final de los tiempos. Y no final del mundo, ¿sí? Porque el fin del mundo en realidad es para cada persona cuando deja esta tierra. Se termina el mundo para esa persona.
¿sí? Pero la tierra, o más bien lo que originalmente fue el Edén, o el paraíso como nosotros lo hemos conocido, nos han enseñado, siempre ha sido esta tierra que nosotros corrompimos con el pecado, con la desobediencia, ¿sí? Con hacer nuestra voluntad. Todo fue alterado sobre la tierra. Sabemos que hasta el día de hoy todo es alterado, la comida, ¿sí? Las frutas, verduras, todo lo que es alimento. Sabemos que muchas verduras, muchas frutas más bien, no tienen semillas, ¿sí? Y sabemos que todo eso fue alterado genéticamente. Y no solamente eso, sino que también la humanidad lo fue. La humanidad también fue alterada genéticamente y eso es algo que es una realidad. No vamos a extendernos más de eso que estamos diciendo. Entonces, vamos están bueno, haciendo una introducción y un repaso breve de todo lo que, bueno, a lo largo del tiempo hemos hablado, ¿sí? Así que, a ver, bueno, quiero ver que estemos... A ver, ¿está sonando? Sí, está sonando. Perfecto. Bueno. Entonces, ahí vemos en pantalla, sí, el tema, lo que vamos a hablar, o más bien a donde nos estamos dirigiendo poco a poco. Entonces, siguiendo a eso, ¿qué fue necesario que pasara para recuperar ese pacto que fue roto por las 12 tribus al hacer eso que hicieron? Fue necesario que venga nuevamente, ¿sí? Algo que nos trajera salvación. O sea, hubo que haber otro sacrificio, un nuevo sacrificio para recuperar ese pacto que fue roto por las 12 tribus. Y ese, sí, pero permiso, ahí está. Ese sacrificio necesario para recuperar ese pacto fue el sacrificio de Yahshua, el sacrificio perfecto. ¿Sí? Nosotros lo hemos dicho durante mucho tiempo, hablábamos del sacrificio perfecto, el único y suficiente Salvador, y muchas veces dijimos eso, y yo creo que lo más seguro es que no teníamos la más pálida idea de qué estábamos diciendo, ¿sí? A ver, quiero ver que... Listo, se escucha bien, quería comprobar que se está escuchando bien. Voy a alejar un poco el micrófono y bueno, también voy a volver a confirmar si se escucha bien. A ver, una vez más. Ok. Sí, bueno, estamos bien. Yo creo que estamos bien. Ok, sí, estamos bien. Bueno, entonces siguiendo a lo que estábamos hablando, si nosotros nos ponemos a mirarlo desde... Vamos a verlo lo quiero explicar, a ver. Vamos a verlo desde una forma literaria, ¿no? Lo que nosotros sabemos que conforma un libro. Un libro que está dividido por capítulos. ¿Sí? Un libro tiene capítulos, esos capítulos contienen oraciones, contienen párrafos, contienen, ¿sí?, imágenes. Entonces, la Biblia, la escritura, nosotros sabemos que hay una separación entre, o sea, la hemos conocido así nosotros, ¿no? Como Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿por qué hay una separación? ¿Sí? Si nosotros tenemos que saber entender, ¿sí? Y tenemos que tener bien presente que lo que hablaba nuestro Salvador, lo que hablaban los discípulos, que luego, ¿sí?, fueron los apóstoles, lo que ellos hablaban era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento o en el primer pacto. Ellos no podrían hablar otra cosa que no fuera esa, que no fuera otra cosa que lo que hablaron los profetas mayores y profetas menores. Hablamos de Isaías, Malaquías, hablamos de todos los Oseas, Ageo, todos los profetas, ¿no? De Jonás, por supuesto, hablamos de Jonás, Ezequiel, Daniel. Lo que ellos dejaron para el tiempo venidero, que es el que se va a cumplir o el que se cumpliría. Sabemos que Daniel tuvo revelaciones tremendas de lo que pasaría al finalizar el tiempo de castigo, el tiempo que fueron deportados, el tiempo que fueron exiliados, el tiempo de 70 años,
Sabemos que Daniel capítulo 9, cuando él se sumerge en oración al Padre para pedir esa dirección o pedir esa revelación de qué pasaría una vez terminado el tiempo de exilio de 70 años. Ya se estaba cumpliendo ese tiempo. Y Daniel en una oración muy fuerte y en ayuno y totalmente sumergido, ¿no?, en la presencia del Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Yahweh, ¿sí? Recibe, ¿no?, el ángel Gabriel, ¿no?, le confirma lo que pasaría, ¿sí? Nosotros lo podemos, vamos a leerlo rápido. Daniel 9, ¿sí? Dice en el primer año del rey Darío, ¿no?, el hijo de... ¿sí? Bueno, vamos a leerlo en la Biblia acá, en la Biblia de la que nosotros hemos leído siempre, para que no haya confusión. ¿Sí? Daniel capítulo 9. Y lo ponemos en pantalla. Vamos a mostrarlo acá. Y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ¿no?, la nación de los Medos, ¿sí?, el cual fue puesto el rey. No vamos a leer todo, porque es bastante, pero vamos a resumirlo. ¿Sí? Vamos a resumirlo. En el versículo 2, que es el clave, ¿no?, en todo esto. Daniel dice, yo Daniel miré atentamente en los libros. ¿Sí? ¿Qué libros? ¿No? Porque acá dice yo Daniel, vamos a leerlo en el hebreo, dice yo Daniel, por libros, ¿sí? Por libros. ¿Qué libros? ¿Qué libro estaba leyendo Daniel? No estaba leyendo un libro que escribió un pastor, ni un libro, ¿sí?, de mensajes para los 365 días del año, ¿sí?, una prédica para cada día. No, él estaba leyendo la Torá, o más bien específicamente el Tanaj. Él estaba leyendo a Isaías, a Malaquías, a Zacarías, a Jonás. Estaba leyendo a Ezequiel, o sea, los libros de sus antecesores, lógicamente. ¿Sí? Él estaba leyendo todo el proceso de las cosas que pasarían, de Jeremías, de cada uno de ellos, por sobre todas las cosas, los profetas mayores, como Isaías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces él, a través de esos libros, entendió que el número de años, el cual era la palabra de Yahweh, ¿sí?, el profeta Jeremías justamente, vamos a ponerlo acá en la pantalla, ¿sí?, en la versión Reina Valera, dice, ¿no?, miré atentamente los libros, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, profetas mayores. Estamos hablando de profetas mayores. Es importante entender estas cosas, porque si no, nos hacemos una ensalada rusa en la cabeza. Ahí tenemos claridad sobre eso. Vemos entonces que dice, ¿no?, que dice que él entendió los años que eran 70 para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Yo me volví a Yahweh Elohim para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de silicio. O sea, acá Daniel estaba totalmente humillado, ayunando, en lloro, en lágrimas, en entrega total, y en el sumergido totalmente en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu del Santo, en el Espíritu de Yahweh, buscando la presencia del Eterno para tener claridad sobre esto. Él quería saber específicamente qué pasaría. Imagínense la incertidumbre que tendría Daniel en este tiempo de no saber qué pasaría con su pueblo. Entonces vemos que dice, yo oré a Yahweh, versículo 4, mi Elohim, e hice esta confesión y dije, te suplico Adonai, ¿sí?, quien guarda su pacto y su gesed, que es gracia, aquellos que le aman y guardan sus mitzvot, o sea, mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos hecho iniquidad. O sea, Daniel confesaba el pecado de su pueblo, el pecado de Israel. ¿Sí? Fíjense que yo en ningún momento dije los judíos, los cristianos, los romanos o católicos. Acá estamos hablando de un pueblo, y eso es lo que yo quiero que entienda todo el mundo, sin importar religión. Estamos hablando de un pueblo. Ahora, si usted quiere separarse de ese pueblo que es Israel y hacer como decimos nosotros, rancho aparte, y decir, no, yo soy cristiano, yo pertenezco a una promesa
al pacto nuevo, y esto es otra cosa que no tiene nada que ver con Israel, porque el trato de Dios, ¿sí? De Yahweh, el trato de Yahweh es con Israel, y eso no nos incumbe a nosotros porque yo soy cristiano. Si usted lo quiere ver así, sepa esto: Yeshua no murió por los cristianos, Yeshua no murió por los católicos. ¿O usted cree que Yeshua, o vamos a decir Cristo, para que se entienda más, que si hablamos de cristiano, hablamos de Cristo? ¿Usted cree que el Señor vino, Cristo murió en la cruz, se entregó su vida para salvación del mundo? Son todas las naciones del mundo. Él entrega su vida, ¿sí? Cumpliendo con las fiestas solemnes, que no son las fiestas de los judíos, ¿sí? Y si usted le quiere llamar la fiesta de los judíos, no está tampoco tan errado, porque Yeshua, ¿sí? O Jesús, como lo hemos conocido, es judío. Entonces, inclusive tratando de justificar que usted no pertenece a un pueblo llamado Israel, inclusive tratando de justificarlo de esa manera, está dando la razón a la palabra, ¿sí? No está haciendo, no está logrando su cometido de decir yo no tengo nada que ver con Israel. Todo lo contrario, está acertando sin querer a lo que realmente es, o a cómo realmente fueron las cosas, o como siempre van a ser. Como el Señor es de la tribu de Judá, es judío. Le guste o no le guste, es judío. Él siempre va a ser judío, él siempre va a ser un judío, un rabí, maestro. Por eso le decían rabí, rabino, maestro de la Torá. Él es la Torá. Si Yeshua es la Torá viva, la Torá viviente, ¿sí? ¿Por qué creen que a los 12 años en el templo, en presencia de los fariseos, de los escribas, de los maestros de ley más prominentes de la época, de ese tiempo, por qué creen que él, teniendo 12 años recién cumplido, tenía tanta exactitud y tanta precisión en hablar la Torá? Que esos que estaban presentes ahí, maestros de ley, de la palabra, maestros de escribas, rabinos, los mejores que podía haber en ese momento, se quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser entonces? Entendamos la palabra tal y como es, ¿sí? Bueno, antes de seguir quiero, por sobre todas las cosas, dejar en claro, darle gracias a nuestros pastores, ¿sí? A José Cubillos, nuestro pastor del ministerio oficial. Bueno, el canal de YouTube se llama Oficial Apocalipsis con Café, pero el ministerio se llama Ministerio Familiar Teshuvá, de regreso a casa, ¿sí? Queremos dar las gracias, oramos por ellos, le damos, gracias al Eterno por sus vidas, por la vida de la Mora, ¿sí? Mora, que es maestra en hebreo, la maestra, sí, María Eugenia, la esposa del pastor José Cubillos. Darle gracias por su vida, por su recuperación, por su salud, hay procesos que tenemos que pasar, que son necesarios que pasen en nuestra vida. Entre todo eso también está el rechazo, está la burla y un montón de cosas que realmente nosotros no le prestamos atención. Realmente no hay tiempo para esas cosas. Bueno, la mayoría, ¿no?, de los que estamos enfocados en hablar la palabra y tratar de caminar lo más en santidad posible, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas de este mundo, seguimos viviendo en este mundo, y mientras estemos acá vamos a tener que lidiar con muchas cosas. Pero bueno, en lo particular, hablo por mí, realmente no presto atención a comentarios o a qué piensa la gente, cosas así. No hay tiempo para eso. Realmente me parece una pérdida de tiempo. Por eso nosotros no hablamos acá de nadie, nunca. O sea, es una pérdida de tiempo, realmente es una pérdida de tiempo. Hay que enfocarse en lo que realmente importa, porque eso es lo que nos trae la bendición, ¿sí? Enfocarse o perder el tiempo en personas o en hablar de otras cosas, eso lo único que hace es llevarnos a ser como lo que nosotros tenemos que evitar ser. O sea, seamos parte del mundo si hacemos esas cosas.
Así que bueno, les animo a todo el que predica, a todo el que recibió un llamado, ¿no?, de parte del Eterno, a no prestar oídos a comentarios, a lo que la gente dice, sí, a chismes, a lo que a veces viene gente y nos dice, mirá que fulano dijo esto, mengano dijo lo otro, piensa esto de vos, tal o cual, y a veces cometemos el error de hablar y opinar sobre eso, pero también es importante retractarnos de ese error en el momento y dejarlo ahí en un lado, ¿sí? Porque la verdad que no edifica eso, nada. Hay que centrarse en lo que realmente importa, que es primero buscar la presencia del Eterno, centrarnos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hijos. Los que tenemos hijos ya estamos más maduros, no le prestamos atención a esas cosas, no tenemos tiempo de eso. Cuando realmente hay prioridades en tu vida, si las hay, no te vas a fijar en eso, realmente. Así que les animo a todos a que se pongan en lo que realmente importa, ¿sí? A centrarse en eso. Bueno, no quiero perder más tiempo con eso. Entonces, como venía diciendo, nosotros si queremos mostrarlo de esa manera, ¿no? Como a Yeshua, o más bien como venía explicando, ¿sí? Voy a volver me fui por una tangente, que lo vamos a volver. Vamos a decir, lo voy a seguir diciendo de la manera que lo estaba explicando. Si Cristo, como lo hemos conocido, murió, ¿sí?, entregó su vida en esa cruz, cumpliendo con las fiestas solemnes, las fiestas del pueblo de Israel, la fiesta que Yahweh le dio a su pueblo Israel, ¿sí? Él cumplió con el Pesaj, que es la Pascua, el cordero, se sacrifica un cordero en el Pesaj, en la fiesta bíblica, ¿sí?, no la que el mundo celebra, y lamentablemente eso incluye religiones que no voy a nombrar porque no va al caso, pero cada uno sabe bien, los que lo están practicando, ¿sí? No tiene nada que ver la Pascua o el Pesaj de la Biblia con lo que el mundo celebra, que es con huevos de chocolate y conejos, que no tiene absolutamente nada que ver con la escritura, pero lo hacen, ¿sí? Y lo peor de todo es que al hacer eso y celebrar fiestas paganas, fiestas que son del mundo, que son babilónicas, no solamente es que hacen eso, sino que también juzgan a quien celebra lo que dice la Biblia. Fíjense qué irónico, ¿no? La verdad que es una ironía tremenda, pero así está el pueblo. Por eso Oseas 4:6, el versículo por excelencia para que nosotros podamos entender no solamente el 4:6, 4:7, 4:8, el capítulo 4 es tremendo del libro de Oseas, uno de los profetas, que dice que mi pueblo perece por falta de cumplimiento de la Torá. Eso dice la Biblia en el hebreo. Pero también podemos leerlo de la Biblia Reina Valera, porque es válido de todas maneras. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa al haber falta de conocimiento o rechazo? Porque esa parte no la leen. La mayoría de los pastores y predicadores no leen esa parte, ¿sí?, que dice, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré el sacerdocio. Claro que no conviene leer esa parte porque ellos quedarían expuestos y excluidos, porque la misma Biblia los está condenando. La misma Biblia condena a cada uno de nosotros, me condena a mí, por mis faltas, por mis pecados, por mi rebeldía, por mi rebelión, por mi desobediencia. La misma Biblia nos condena. Entonces, bueno, yo no me tomé el tiempo de compartir mucho. No me tomé el tiempo de compartir mucho la transmisión. Es una pena, pero bueno, no me tomé el tiempo de hacerlo. Vamos a ver si lo puedo poner en los grupos. Ahí está. Bueno, lo voy a compartir en un grupo. Entonces, como venía diciendo, tenemos que ser claros en eso, ¿sí? Porque si el Señor, vamos a terminar con la idea que estaba diciendo. El Señor, sí, vamos a decir Cristo, como venía diciendo, para terminar y cerrar ese ejemplo. Cristo entrega su vida, cumple las fiestas, Pascua, primeros frutos, ¿sí? O más bien Pascua, pan y sin levadura, que es el pecado, lidiar con el pecado. Primeros frutos, Él fue el primer fruto, Él fue lo mejor que la tierra dio, y Él mismo se entregó como ofrenda a su Padre, y luego cumplió con Shavuot, o Pentecostés, como lo hemos conocido, mal llamado, ¿sí?
que es cuando él promete regresar, promete volver, él promete dejar su Ruach HaKodesh, que es de lo que estamos hablando, y desciende en ese lugar donde estaban todos reunidos y empiezan, dice que las lenguas que lo que descendió eran como llamas de fuego, así lo dice el hebreo, ¿sí? Lo dice el hebreo de esa manera, ¿sí? No. Podemos leerlo para que obviamente quede claro eso. Hechos capítulo 2. Famosísimo. En aquel día se cumplió Sheviat Shavuot, ¿sí? Que significa 7 semanas. ¿Sí? El día 50, por eso viene Pentecostés, el día 50 se cumple Shavuot, que es cuando desciende el Ruach HaKodesh. Estaban todos reunidos en un solo corazón, de un solo corazón, dice el hebreo. Y aconteció que de repente, dice, ¿sí? Pasamos rápido a la otra imagen. Aconteció que de repente una voz como estruendo de los cielos, como el viento de tormenta, llenó toda la casa donde estaban ellos. Y se esparcieron a ellos lenguas repartidas, y su apariencia era como de fuego, dice. Era algo extraño. Imagínense que acá el profeta, acá Hechos, ¿sí? Libro escrito, ¿sí? Acá lo tenemos, el libro de los apóstoles, ¿sí? Por carta de Pablo a Teófilo, ¿sí? Para que tengamos claridad sobre eso. Vemos que para ellos era extraño, era algo que no se entendía, ¿sí? No tenemos que desviar lo que literalmente dice la palabra, ¿sí? Entonces ellos dicen que se esparcieron esas lenguas y dice que reposaron una a una sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, que es el Ruach o espíritu apartado, significa, ¿no? Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Muchas veces hemos leído este versículo, lo hemos escuchado, lo vemos en canciones al día de hoy, cantidad de canciones que hablan de este versículo, de este pasaje, que lo llevan a una interpretación quizás más personal, pero nunca leemos lo que sigue, lo dejamos ahí. Y en Jerusalén, o sea, en Jerusalén moraba, ¿sí? Los judíos, hombres piadosos, de todas las naciones que habían bajo los cielos. Cuando oyeron este estruendo y una multitud se aglomeró, obviamente que la multitud vino porque escucharon el estruendo, ¿sí? No es que ellos estaban afuera. Yo lo aprendí así también, ojo, no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo está bien y el resto está mal. No, yo estuve mal mucho tiempo. Una multitud se aglomeró y quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Entonces, ¿qué entendemos por las lenguas repartidas, esas lenguas que eran como apariencia de fuego? Eran idiomas. Entonces, ¿qué pasa a partir de que reciben idiomas, cada uno de los que estaban adentro, según el Ruach HaKodesh les habilitaba, ¿no? Empezaron a comunicarse, lógicamente. Todo dice el versículo 7. Totalmente sorprendidos, preguntaron, ¿cómo es esto posible? Dice, ¿no son todos estos los que estaban hablando de Galilea? Dice, ¿cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Se quedaron asombrados los que estaban afuera porque empezaron a escuchar de la nada que empezaron a hablar en su propio idioma, ¿sí? Es como que, poniendo un ejemplo, y esto va a ser lo más sencillo que podamos ver, estar en un lugar donde hay toda gente que habla español, y de repente y de golpe en un segundo empiezan a hablar en un inglés nativo perfecto. A eso nos referimos, y pueden comunicarse con una cantidad de personas de estadounidenses, vamos a decirlo, le pueden empezar a predicar en su idioma nativo con un inglés perfecto. Los que hacía 5 minutos solo hablaban español. Entonces, es el mejor ejemplo que les puedo dar y el más claro. ¿Para qué? Para evitar hacer una teología aparte o una doctrina, más bien la palabra es doctrina, para evitar hacer una doctrina aparte de este tema. ¿Sí? Estoy siendo lo más claro posible y de hecho ni siquiera soy yo porque es el Ruach HaKodesh que está hablando. Yo no tengo la capacidad de hablar de esta manera. Yo al menos así lo creo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Nosotros somos, empiezan, una vez que se sorprenden todos, ¿no? Y que dice, ¿cómo puede ser que oímos hablar en nuestra propia lengua? Dice, nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, de Judá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Mizraim, que es Egipto,
partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, a ver, de todas partes, había gente de todas partes ahí. ¿Cómo puede ser que cada uno escuchó hablar en su idioma? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Entonces ahí vemos que lo que significa ese pasaje, lo que representa. Digamos entonces, a ver, vamos a cambiar unas cosas respecto a la transmisión. A ver. Ahí está. Entonces, siguiendo, ¿no? Dice que por otro lado había gente que se burlaba diciendo han bebido mucho vino. Claro, es lógico que empezara a escuchar idiomas nuevos y que otra gente no entienda. Decían, bueno, esta gente está borracha, decía, ¿no? Entonces Pablo, o más bien Pedro, que es Kefa, se levantó con los 11, alzó su voz dirigiéndose. Bueno, dijo, como confrontando a esas personas que decían, no estamos borrachos. Y Pedro lo único que hizo fue defender a esto que estaba pasando, que se entendiera que se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Ya saltamos acá al versículo 17, Joel versículo 17, capítulo 2, versículo 17. De Hechos habla de Joel, dice Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y sus hijos e hijas darán mensajes, sus hombres jóvenes verán visiones y sus ancianos sueños, también sobre mis siervos, sobre mis siervas derramaré de mi ruaj en aquellos días, ellos profetizarán, harán prodigios, sí, grandes milagros o señales, que eso significa mopetín. Hay una traducción, hay un paréntesis en el hebreo, en la Biblia hebrea, y da toda esos significados, que es la traducción. Dice, en los cielos haré, ¿no? Todas esas señales, arriba, y en la tierra habrá fuego, ¿no? Señales en la tierra también, abajo, o sea, sangre, fuego y humo denso. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día terrible, grande y temible de Yahweh. Y será que todo el que invoque el nombre de Yahweh será librado. ¿Librado de qué? Del tiempo venidero, el tiempo final. De las cosas que pasarían al final de los tiempos, y cuando decimos eso hablamos de principio de dolores, señales anunciadas por Yeshua, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. 3 capítulos eso, podemos ver esas señales de distinta posición o distinta manera explicada por cada profeta. Luego que vamos a ver entonces que todo, bueno, habrá salvación de ese tiempo, será librado, ¿sí? Librado, salvado de algo. Ahí dice en el hebreo la explicación de esta última parte. Entonces ahí empezamos a ver la importancia que tiene entender la esencia del Ruach HaKodesh, ¿sí? Del Espíritu del Santo, que es el Espíritu de Yahweh, ¿sí? Nosotros lo hemos conocido como el Espíritu Santo. En oración no hay, a ver, nosotros hablamos siempre, nos vamos a enfocar en la esencia, pero entendemos y sabemos que el Padre, que Yahweh, es misericordioso para quienes aún no saben su nombre, lo que significa el Espíritu Santo, cada una de las cosas que nosotros sí hemos entendido, quizás sí hemos aprendido, y que todavía hay un remanente, como en todo tiempo lo hubo, ahora también lo va a haber, un remanente que es el pueblo de Israel, que todavía no ha aprendido eso, ¿sí? Entonces, como veníamos diciendo, entender que el Ruach HaKodesh, la esencia del Ruach HaKodesh, es que nosotros podamos separar, identificar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Yahweh nos alerta, ¿sí? Yahweh nos mantiene despiertos a través del Ruach HaKodesh, ¿sí? Cuando una persona comete pecado, ¿sí? ¿Qué pasa? El Ruach HaKodesh lo alerta, lo hace a través de a ver, la parte, nosotros somos, ¿sí? El Ruach, espíritu, alma y cuerpo. En el alma están las emociones, tristeza, alegría, ¿sí? Estamos hablando de las emociones, de los distintos sentimientos que tenemos. El cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Pero nosotros tenemos que controlar nuestra alma, tenemos que poder controlar nuestros actos. El alma es lo que nos va a llevar
a la bendición o a la maldición, y que nosotros tengamos dominio propio de nuestra alma, es decir, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, ¿sí? Porque si no fuéramos robots, si no tuviéramos alma, seríamos máquinas. Pero en el alma, ahí es donde habita la decisión, la elección, nuestra voluntad, si vamos a hacer una cosa u otra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que... el Ruach HaKodesh, ¿sí? El Ruach de Yahweh, el Ruach HaKodesh, lo que hace es hacernos saber qué está bien y qué está mal. Si vamos por un camino equivocado, el Ruach HaKodesh nos hace saber. Si estamos más sumergidos todavía, si estamos en mucha oración, si estamos en ayuno, en oración, si estamos constantemente hablando con el Eterno, lo que va a pasar es que vamos a tener una llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo, mucho mayor, que nos va a permitir tener un discernimiento inmediato de las personas que nos rodean. Vamos a poder sentir qué espíritu hay en cada una de esas personas, que inclusive vamos a recibir palabra de ciencia y sabiduría sobre esas personas, ¿sí? Podemos hablarle de algo que está pasando en su vida, hablar en el Ruach, que es eso, es lo que acabamos de leer. Tus hijos e hijas profetizarán, dice. ¿Sí? Y eso es algo que lo hemos vivido, ¿sí? No podemos decir, no, eso ya pasó, ¿no? La palabra profética llega a nuestras vidas, ¿para qué? Para que nosotros podamos poner en manifiesto las maravillas que Yahweh hace en nuestra vida y en la vida de otros, cómo nos usa a nosotros para impactar en la vida de otros. Así que, bueno, la verdad que este mensaje está fuerte, definitivamente... Es el Ruach HaKodesh el que lo hace. Nosotros no tenemos, como vuelvo a repetir, no tenemos el entendimiento ni la capacidad para poder expresarlo de esta manera o darle este orden a todo lo que venimos enseñando hasta el momento, en estos casi 50 minutos, un poquito más pasado, ¿no? 50 minutos que venimos hablando, la palabra. Bueno, estamos cerca de 50 minutos, sí. Entonces, nosotros vamos a entender eso, ¿no? Entonces vamos a seguir a lo que estábamos leyendo, ¿sí? El libro de Marcos. Bueno, ese era el principio de lo que queríamos leer, ¿no? Porque hablamos de Daniel, hablamos de Hechos, y poco a poco estamos explicando, ¿no? Qué es lo que hace el Ruach HaKodesh, lo que hace el Espíritu de Yahweh cuando nosotros nos acercamos a él, pero empezamos desde el principio, desde el origen, de cómo todo surgió hasta el día de hoy, ¿no? Que es el Shavuot o Pentecostés, como le hemos llamado, lo que representó, que el Ruach HaKodesh descienda en ese lugar, el Espíritu de Yahweh descienda, y fuera posible que nosotros podamos predicar en toda lengua, tribu y nación, como dice la palabra, que llegaría, ¿no? Que hasta, como dice Mateo 28, que es la gran comisión, que hasta lo último del mundo predicaríamos este evangelio, y entonces ahí vendría el fin de los tiempos, fin del tiempo, no del mundo. Ya hemos aclarado eso. Si hablamos de tiempos, y esos tiempos se dividen en los tiempos kairos, tiempos cronos y kairos, ¿sí? Tiempos kairos son los tiempos de Yahweh, tiempos cronos son los tiempos nuestros, ¿sí? Así se ha establecido. Entonces vemos que dice que el profeta, hablamos de Marcos capítulo 1, ¿no? Que en el principio las buenas nuevas, dice Yeshua, ¿sí? Dice como está escrito en los profetas, ¿no? En los libros anteriores. Por eso siempre se aclara en la escritura de dónde viene lo que el profeta o el que escribe la palabra, ¿sí? En este caso Marcos, de dónde viene lo que ellos están diciendo. En este caso de los profetas mayores y menores, como explicábamos al principio. Dice que en ese tiempo, dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, quien prepara el camino. Vos que clama en el desierto, endereza en calzada, ¿sí? En el camino para nuestro Elohim, dice, ¿no? Johanán, que es Juan, estaba sumergiendo en el desierto y proclamando inmersión en aguas, o sea, purificación, que significa en el hebreo se llama tevilá, para hacer teshuvá, arrepentimiento, volverse, ¿sí? Dejar la vieja vida, dejar lo que hacían y volver a las sendas antiguas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Teshuvá. Nosotros volvimos a la senda antigua, volvimos al original, ¿sí? Para perdón de los pecados, dice. Y salió a él toda la tierra de Judá
tal como los habitantes de Jerusalén, confesando sus pecados y eran sumergidos por él en el río Jordán. Y Joanán, ¿sí? Juan usaba ropas hechas de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura, comía saltamontes y miel silvestre. Mira qué parecido a los predicadores que hoy vemos, ¿no? Qué parecido a los pastores que hoy vemos al día. No tiene nada que ver. Pero bueno, así vemos la diferencia, ¿sí? Vemos lo que es de Elohim y lo que no. Yo no estoy diciendo que uno tenga que andar así como Juan, no estoy diciendo eso. Pero Yahweh conoce nuestros corazones. Y con eso ya estoy diciendo todo, ¿sí? Dice, proclamaba Juan, dice, después de mí vendrá alguien que es más fuerte que yo, el cual yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Yo lo he sumergido a ustedes en aguas, pero él lo sumergirá a ustedes en el Ruach HaKodesh, que es el Ruach apartado. Entonces, vemos que aconteció en aquellos días que Yahshua vino de Nazarí, ¿sí? Nazareno, de Nazaret, en Galilea, y fue sumergido en el Jordán por Juan. Y cuando salía de las aguas, cuando Yahshua salía de las aguas, vio, ¿sí?, que de los cielos abiertos y descendió sobre él como desciende una paloma, ¿sí? El Ruach descendió sobre él, sobre Yahshua, como desciende una paloma, dice. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo desciende una paloma? La paloma no es que viene así, ¡pum!, volando rapidísimo y es como si fuera no sé, un águila, alguien que vuela a mucha velocidad. No. La paloma desciende lentamente, con delicadeza, con suavidad, con cuidado. ¿Sí? Entonces, de esa manera descendió el Ruach HaKodesh sobre Yahshua. Dice, entonces vino una voz de los Shamaín, de los cielos, diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Dice. Inmediatamente el Ruach le llevó al desierto, y él estuvo en el desierto 40 días siendo tentado. Miren cómo surgió todo, ¿no? De qué manera se fueron dando las cosas. Él estuvo en el desierto, dice, y fue tentado por Hasatán, que es el adversario, Satanás. Y los mensajeros, los malajim, le servían a él. Después de que Juan fue arrestado, Yahshua vino a Galilea, dice, y proclamando las buenas noticias, las buenas nuevas, que son las Bellorá, del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿sí? El reino de Elohim está cerca, vuélvanse a Yahweh y crean en las buenas noticias, en las Bellorá. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque nosotros hemos hablado mucho de este tema. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Las buenas noticias es que somos del pueblo de Israel. Esas son las buenas noticias. Porque las buenas nuevas del reino o las buenas nuevas para salvación es eso. Que nosotros sepamos quiénes somos. Y de a dónde pertenecemos. Somos ciudadanos en cuanto a la escritura, en cuanto a nuestra patria, vamos a decirle patria celestial, pero en cuanto a nuestra identidad en Yahshua o en Yahweh, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía es Israel. Israel son 12 tribus, pero hoy hay 2 nada más en la nación geográficamente y políticamente establecida de Israel. Solo hay 2 naciones, o habían 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Y las otras 10 dónde están? Están esparcidas por todo el mundo y formaron las naciones. Ahora, que usted no lo quiera ver de esa forma porque no le parece y sigue sosteniendo que pertenece a una religión, bueno, eso ya es tema de usted, ¿no? O sea, ya es tema suyo eso. Pero la verdad es que nosotros no... A ver, quiero compartir... vamos a ver si puedo compartir el enlace. Bueno, lamentablemente acabo de compartir el enlace en el grupo que tengo, pero no hay buena noticia en ese grupo. Qué pena. Pero bueno. El grupo, bueno, hay una persona en ese grupo que es verdadera en cuanto a la palabra, que es verdadero para el Eterno. Y cuando somos verdaderos para el Eterno y no somos tribu, ¿no? Y no cizaña, nos pasan cosas, nos van a pasar cosas. Entonces vamos a pasar por pruebas. Entonces, como venía diciendo, ¿no?
las tribus, las naciones, ¿sí? Pertenecemos a eso. Ya lo dije muchas veces igual, ¿no? El tiempo se ha cumplido, como decía. Las buenas nuevas son que nosotros somos parte de Israel, que al ser de la nación, de esa nación establecida por Yahweh, ¿sí? Más allá de lo que el hombre haya hecho y cómo la haya alterado, eso es otra cosa. Pero nosotros somos una nación que fue establecida por Yahweh, ¿sí? A través de Abraham. Luego Isaac, Jacob, de ahí nacen los patriarcas, de ahí vemos la formación de las naciones a raíz de la dispersión, ¿sí? Entonces, mientras caminaba junto al mar de Galilea, ¿no? Dice que vio a Simeón y Andrés, ¿no? Y echando la red, bueno, ahí conocemos lo que pasa en ese versículo, ¿no? La red, les digo a ustedes, Yeshua, ¿sí? Les dijo a ellos, Yeshua, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Ahí vemos, ¿sí? Pasando allí un poco, pescadores de hombres, hablamos específicamente de cómo ellos iban a poder, hacer conocer a los demás sobre estas buenas nuevas. A eso hablamos específicamente. Hay muchas parábolas, ¿no? Yeshua hablaba por parábolas, nosotros bien lo sabemos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos entonces con todo lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Sí? Quiero tratar de resumir como para cerrar. Nosotros entendemos que al estar viviendo, ¿sí? En el Ruach HaKodesh, ¿sí? Más en el Ruach, en el Espíritu de Dios, de Yahweh, que en nuestra carne, nosotros vamos a poder ver más qué está pasando a nuestro alrededor. Ahora, si nosotros estamos sumergidos en todo lo que el mundo hoy ofrece, a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones diferentes, ¿sí? que nos muestran videos, y la verdad que hay una infinidad de tonteras hoy en día en las redes sociales, y cómo la gente pierde algo que nunca va a regresar, ¿sí? La gente todos los días pierde un poco de algo que nunca va a regresar, y es el tiempo. El tiempo de vida que están dedicando a cosas que no les edifican en absoluto. Que lo único que hacen es perforar cada vez más y dañar cada vez más el alma de cada uno de ellos. Y vemos que ahí viene la maldad, ¿no? De las personas, ahí viene los sentimientos de enojo, de celo, de envidia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están acostumbradas a compartir su vida en las redes sociales. Y eso es una puerta abierta tremendamente grande para el enemigo. Pero las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta, para nada se dan cuenta. Entonces, pero bueno, ese fue el medio que con mucha astucia usó el enemigo para hacer caer en la trampa al mundo entero. Porque el que es hijo de Yahweh, que tiene el Ruach HaKodesh, va a saber qué es bueno y qué es malo. Va a saber separarlo, va a saber diferenciar. ¿Sí? La palabra dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Eso le dijo Yeshua a sus discípulos cuando los envía a esa ciudad, ¿sí? En específico, vamos a poner el versículo en pantalla, ¿sí? Nosotros eso lo encontramos en Mateo 10:16 y lo vamos a poner aquí en la escritura, en la Reina Valera, ¿no? Para que sea más fácil. Vamos a poner acá, volvemos a esta. Dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dice esta versión. La versión que nosotros, bueno, por excelencia utilizamos, que es la versión del hebreo, nos dice, si no vayan a las ovejas perdidas, bueno, vamos a leerlo de antes, ¿no? Versículo 5 dice: a estos 12 Yeshua envió y les ordenó a ellos diciendo, por caminos de Goim, de naciones, de gentiles, Goim es naciones, no vayan, dice, a ciudad de Salomón, dice, no entren, que sería en este caso de Shimronim. Shimronim en hebreo significa específicamente Samaria, y me corrijo ahí, ¿sí? Dice: a la ciudad de Samaria no entren. Versículo 6, que es el que estamos leyendo, pero ahora en el hebreo.
Perdón, me estoy equivocando. Estoy leyendo el 6 y es el 16. Versículo 16 dice, aquí yo los envío, o más bien yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean ustedes avisados, sensatos, perspicaces, astutos. Eso dice la versión hebrea. La versión hebrea dice eso. ¿Sí? Miren la diferencia que hay, ¿no? Dice, sean avisados, sensatos, perspicaces, astutos. Como serpientes. Y sean tamim, significa sin defecto, sin tacha, ¿sí? Sin mancha, sin mansos, tranquilos, calmos, como palomas, dice. Y cuídense ustedes de los hijos de los hombres, o sea, del mundo, dice, porque los entregarán a ustedes a la corte antigua judía, que es el Sanedrín, dice, ¿no? A las autoridades, al adversario, dice. Porque específicamente el Sanedrín o esta corte a la cual fueron entregados los discípulos, es la representación del enemigo mismo, porque ellos estaban haciendo las buenas nuevas, o sea, acá estaban cumpliendo con las Bellorá, con proclamar las buenas nuevas, que es esta verdad. Dice, los azotarán en sus casas de reuniones, en sinagogas. Sí, delante de gobernantes y reyes serán llevados por mi causa para testimonio a ellos y a los goyines, a las naciones, a los gentiles. Así que, bueno, quiero ir cerrando ya esto que estamos hablando. ¿Por qué estoy leyendo esto? Para que ustedes entiendan qué es lo que logra cuando tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el Espíritu de Yahweh en nuestras vidas. ¿Qué es lo que cómo podemos manejar las cosas de otra manera? Cómo todo cambia en nuestras vidas. ¿Sí? Pero no digo, o sea, hay que saber manejar el espíritu y la carne, ¿no? Saber que que vamos a ser tentados, que vamos a ser pasados por el fuego, que nos van a llevar a querer hablar cosas, ¿sí? Que el enemigo es muy astuto. Nosotros tenemos que ser más astutos todavía. Tenemos que ser más inteligentes, pero siempre siendo mansos, ¿sí? Así que este es el mensaje que quería dejarles, que podamos seguir viviendo en espíritu, es el Ruach HaKodesh, que nuestra carne esté más abajo, que nosotros tengamos ese dominio propio, el cual, cuando vivimos en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, como lo hemos conocido, tenemos dominio de nuestros labios, tenemos dominio de nuestro carácter, que es muchas veces difícil. Yo no voy a decir que es fácil. No estoy diciendo, esto todo es perfecto y es mucho más sencillo y seguro que todo excelente. No, porque la carne también es, la palabra dice, ¿sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Tenemos que tener control sobre nuestra carne, tenemos que atar nuestra carne, ¿sí? Nuestra humanidad es pecaminosa. Como nuestra humanidad es pecaminosa, estamos todo el tiempo expuestos a poder enojarnos, a tener mal carácter, a tener reacciones, a tener sentimientos de ira, de venganza, de muchas cosas, ¿sí? Así que esa es la única verdad que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa esencia del Ruach HaKodesh, ¿sí? En poder tener ese discernimiento de las personas que nos rodean, de con quién compartimos ciertas cosas y con quién no, ¿sí? Es importante eso, porque la palabra nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Y nosotros que si dejamos pasar cualquier cosa en nuestro corazón, ¿sí? Cualquier comentario, cualquier cosa que venga a decir otro afuera, estamos en un problema. Vamos a vivir en problema, ¿sí? Hay gente que vive pendiente, personas que viven pendientes de qué dijo fulano, qué dijo mengano. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque mengano va a pensar esto y lo otro, y viven para agradar a los demás, ¿sí? No es así. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Yahweh. Lo que los demás piensen está perfecto, ¿sí? Allá ellos, ¿sí? No hay ningún problema. Nosotros tenemos que seguir agradando al Eterno, al Padre, que es quien nos trae vida en abundancia, ¿sí? Que tenemos que seguir cumpliendo con sus estatutos, ¿sí? Seguir siendo obedientes a Él, ¿sí? No a los hombres, porque hoy hay mucha ley de hombre, mucho mandamiento de hombre, y eso es lo que Yeshua vino a romper. Yeshua no vino a poner aprobación a lo que te dice el pastor de tu iglesia, que tenés que salir todos los días a evangelizar, y si no vas a evangelizar sos un rebelde,
estás en maldición, estás en desobediencia, no estás sujeto, no sos digno, y cuántas cosas más. Hasta inclusive hay gente que le dicen que no es salva si no obedecen o no sirven en un ministerio o en una parte de la iglesia a la que van. Le llegan a decir, le meten temor impresionante y le dicen que no es salva. Ahora imagínense lo que esa persona siente, que le dicen no sos salva, si no vas a evangelizar todos los días, no sos salva. Esa persona es lo mismo que pasó, exactamente lo mismo que pasó con una... bueno, en Netflix van a encontrar una película, un documental específicamente que se llama Sé obediente, sé dócil. Es impresionante, se los recomiendo que lo puedan ver, que habla específicamente sobre una religión, porque es una religión, o más bien diría yo una secta, que se aisló totalmente del mundo y que habla de un hombre que se autonombró profeta y todo lo que él decía tenía que cumplirse, y si no se cumplía iban al infierno automáticamente. Es una cosa impresionante como... Por eso nosotros salimos de eso. Nosotros no hablamos religión, nosotros no somos parte de religión. Nosotros somos casa de Israel, somos el pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, de nuestro Yahweh. Nosotros somos un pueblo que habla lo que está escrito, punto. No hablamos religión, ¿no? Yo no me presento, digo, yo soy de la asamblea de acá, de allá. No, eso lo estableció el hombre. Nosotros no venimos a hablar lo que el hombre estableció. Nosotros venimos a hablar lo que Yahweh estableció, lo que la palabra dice, lo que está escrito. Así que este es el mensaje. Quería dejarles ya finalizar esta transmisión. Que el Eterno le bendiga grandemente. ¿Sí? No se olviden de... Bueno, para que se quiera suscribir, yo nunca soy de mencionar esto, pero que si quiera suscribir siempre es bienvenido. Y bueno, los esperamos en otro próximo video. Vamos a estar continuando con esta serie de mensajes. Vamos a hacer lo posible por continuar. Yo tengo que reconocer eso, que a veces se hace difícil, muchas veces se complica, pero este es lo que he recibido de asignación y lo que tengo que hacer es cumplirlo. Primeramente porque amo esto que hago, amo servirle al Eterno de esta manera, porque ahí viene la bendición. Y porque hay un llamado, hay una asignación que me ha sido dada, y eso va a traer su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Por sobre todas las cosas, que conozcamos cada día más la palabra, que muchos conozcan la verdad de lo que está escrito y que conozcan el origen por sobre todas las cosas. Ese es el mayor fruto que pueda haber, ¿sí? Nosotros acá no buscamos riqueza, no buscamos, ¿sí? Acá estamos para hablar la palabra, ¿sí? Simplemente cumplir con lo que el Eterno nos habló, ¿sí? Yahweh les bendiga a todos y hasta el próximo mensaje. Más profundo de mi Neshama, quiero responder a tu grande amor, encendió mi corazón, cantaré como si fuera el último latir de mi corazón, es en lo más profundo de mi Neshama. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, viviré para agradarte a ti, Yahweh, sé lo más profundo de mí, Neshama, quiero responder.